respeto a los tiempos asignados. Los periodistas deberán formular preguntas claras y concisas para maximizar el tiempo disponible. 6. Registro previo para la participación. Los medios interesados en acudir deberán registrarse con antelación para facilitar la logística del evento. 7. Priorización de pluralidad mediática. Garantizar la presencia de medios nacionales, internacionales y regionales para reflejar una amplia diversidad de perspectivas. 8. Prohibido el uso de comentarios editoriales en lugar de preguntas. Las intervenciones deben centrarse en preguntas específicas y relevantes. 9. Fomento de un ambiente de respeto y profesionalismo. Se invita a realizar preguntas sobre cualquier tema relevante, manteniéndose dentro del marco ético y profesional de la práctica periodística. 10. Supervisión del equipo organizador. Un moderador estará encargado de coordinar las intervenciones y garantizar el cumplimiento de las normas del Decálogo. Cada peso público es de todos los dominicanos. Por eso, la corrupción no es un error, es un robo directo a tu familia, a tu comunidad, a tu futuro. La lucha contra la corrupción tiene 7 pilares claros. 1. Contrataciones públicas limpias. Nada de contratos amañados. 2. Código penal firme. Cárcel para quien robe al Estado. 3. Empresas responsables también pagan si corrompen. 4. Enriquecimiento ilícito. El que no puede explicar su fortuna, la pierde. 5. Obras y pagos reales. No más puentes fantasmas ni presupuestos inflados. 6. Sobornos castigados. Funcionarios que pida o reciba dinero o bienes, ciudadano que ofrezca y pague. 7. Poder honesto. El cargo es para servir, no para servirse. Protegiendo lo nuestro es más que una campaña. Es tu voz contra la corrupción. Tu denuncia puede ser anónima. Tu decisión puede proteger lo que nos pertenece a todos. La República Dominicana. Señoras y señores, está con nosotros el presidente Luis Abinader. Buenos días, buenas tardes. Hoy, 1 de diciembre, así que muchas gracias a todos por estar como todos los lunes en la semanal. El tema de hoy es RD para todos. ¿Y por qué un plan nacional de discapacidad? 478.300 personas viven con algún tipo de discapacidad, según el censo de población que hicimos en el año 2022. De ellos, 57% mujeres, 43% hombres. Los ejes estratégicos de este Plan Nacional de Discapacidad es de igualdad de oportunidad para todas las personas, accesibilidad universal y diseño para todos, salud y rehabilitación integral, inclusión educativa, cultural y deportiva, trabajo decente y empleo sostenible, protección, promoción y desarrollo social. El eje 1, igualdad de oportunidad para todas las personas. Me gustaría, Beni, que si puedes venir como presidente del CONADIS, que puedas explicar el plan. Buenas tardes, presidente, a todos los presentes, funcionarios aquí, la prensa nacional. Agradecer de poder presentar el día de hoy un esfuerzo que se ha hecho durante todo el año de gestión 2025 para dotar a este país de una política nacional de discapacidad a 10 años. ¿Por qué? Porque teníamos muchas iniciativas de muchos sectores de discapacidad, pero no estaban articuladas entre sí. Y la visión del presidente Luis Abinader es
que todos podamos sentarnos en una mesa de diálogo y construir una propuesta para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y efectivamente, en igualdad de derechos para todos, se hizo un diagnóstico de la Ley 513, que justamente ya tiene unos años en vigencia, 12 años de vigencia, y vimos que había muchos aspectos que no habían sido puestos en funcionamiento y otros que tal vez redundaban con otras legislaciones. Y poner un ejemplo tan sencillo, algunos ministerios, direcciones que fueron creadas después no eran contemplados en esta ley con vigencia actualmente. Entonces, tenemos un tema con la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que el país es signatario. Y efectivamente, figuras como la interdicción judicial a las personas con discapacidad la afecta permanentemente, que hay representantes importantes del sector con discapacidad que han levantado su voz permanentemente diciendo que, por ejemplo, cuando van al banco comercial, tener una cuenta de banco tiene que estar acompañado de un testigo, y eso les limita derechos a ellos y su independencia que les corresponde. Y efectivamente hay que tener garantías legales y constitucionales, hay que tener estadísticas para esos fines. Muy bien, entonces pasamos, Beni, a las acciones del eje 1. 15.497 personas de 180 instituciones públicas y privadas han participado de talleres sobre trato digno hacia personas con discapacidad desde un enfoque de derechos. 20.655 personas capacitadas a través de la plataforma virtual de la Academia CONADIS. Si quieres abundar, sí, por favor. Justamente pusimos en funcionamiento, aunque más adelante lo vamos viendo en cada detalle, un indicador, presidente, con el Ministerio de Administración Pública, el MAP. Hicimos un convenio para que las 184 instituciones del Estado recibieran capacitación y formación en trato digno. Este equipo nuestro, que incluso lo dirigen personas con discapacidad, hicieron esta formación a nivel nacional. Y la plataforma Academia CONADIS, que permanentemente recibían una cantidad 300, 500 personas, solo este año, lo dice ahí, 20.000 personas se han formado en trato digno y en trabajo sensibilización a las personas con discapacidad. Lo primero que hacemos, presidente, en un ministerio, una dirección, es darle el taller para que entiendan y no ubiquemos en el lugar del otro. Decir que el Ministerio de la Presidencia fue el primer ministerio que recibió el taller de trato digno, para empezar dando el ejemplo por la casa. En el eje 2 tenemos accesibilidad universal y diseño para todos, accesibilidad física, accesibilidad en transporte, comunicación e información. Efectivamente, la accesibilidad es el camino a la inclusión. Mucha gente siente la accesibilidad solamente a la parte física, es lo visible, es lo más recurrente, aceras, contenes, calles y demás. Sí, y pasemos por favor, perdón, sí, a las acciones, para que esas son las que tú debes de... Sí. En eso hemos hecho levantamiento en 53 instituciones públicas y privadas. Se han podido hacer levantamientos para ver qué tan accesibles son y dando sus recomendaciones y mejoras para tales fines. Y nos hemos asociado con las alcaldías para que puedan estas también aplicar modelos de accesibilidad en sus municipios. Se está trabajando con el MIBET la actualización de un reglamento para la aprobación de proyectos de construcción a nivel nacional, que es importante. Los temas de accesibilidad en el turismo accesible, que es un modelo importante que ya Valladolid se planteó como una ciudad accesible, que estamos trabajando con Punta Bergantín, estamos trabajando con Cabo Rojo y también con Miches, que son polos turísticos nuevos, también empieza del origen ser accesible. Porque en el caso de Punta Cana y Puerto Plata hay que hacer ajustes razonables, porque ya son polos turísticos establecidos. Entonces esa es la diferencia, qué sé yo, un baño que tenga un tamaño importante para personas con discapacidad física puedan entrar, los espejos, por ejemplo, los hoteles tengan una inclinación, el counter y demás. Eso es lo que hacemos para hacer los ajustes necesarios. La portal web, todas las instituciones del Estado tienen que tener su portal web accesible, y las alcaldías también. Debe ser todo el Estado dominicano, o sea, público y privado. Y hacemos certificaciones con la OPTIC, las que cumplen con grado de accesibilidad, que tengan lengua de señas, braille, que tengan audición, y eso lo probamos con personas con discapacidad haciendo el uso y navegando en esas páginas web y certifican si son o no accesibles. Efectivamente, 24 evaluaciones tenemos, y el tema de lengua de señas, hemos estado dando talleres y cursos, igual empezamos por la institución del Estado, pero el sector privado también pide mucho aprender el lenguaje de señas, que este evento cumple con accesibilidad porque tiene lenguaje de señas, presidente.
Sí. Bueno, pasamos al eje 3 de salud y rehabilitación integral. Este tiene enfoque de derechos en el SNS, Servicio Nacional de Salud, garantía de acceso a servicios de salud integral y fortalecimiento de la rehabilitación integral con enfoque comunitario. Pasamos a las acciones del eje 3 para que Beni pueda explicarlas. Sí, es un reto importante el tema salud, porque efectivamente todo el mundo demanda salud y se asocia mucho la salud con discapacidad. Las personas con discapacidad no son enfermos, son personas con una condición permanente y que enfrentan barreras y eso le hace una condición de discapacidad. Entonces, queremos siempre con salud pública, el SNS, diferenciar una cosa de la otra. Muchas veces, presidente, nos piden una silla de ruedas para alguien que tiene una enfermedad y con Navis no puede darla porque no es una condición permanente. Esa persona va a recuperar su salud y ya no va a necesitar ello. El dispositivo de apoyo que nosotros asignamos, que aquí está, presidente, la Iglesia de Jesucristo, que nos donó 1.500 sillas de ruedas este año y esperamos unas cuantas más, ¿verdad? Igual Wheelchair Foundation. Igual Wheelchair Foundation, que está aquí también representada, Marcel, nos donó 500 sillas de ruedas más y vienen una más en camino. Y las nuestras son 15 modelos de sillas de ruedas diferentes a la hospitalaria. No usamos la hospitalaria. Por eso cuando los amigos de la prensa nos llaman y nos piden para cualquier persona o suben en las redes una persona que necesita silla de ruedas, hay que evaluarla primero. Se le entrega y después se le ajusta a su necesidad. Entonces, en aras de ello, además, nosotros emitimos el certificado de discapacidad, que es como el acta de nacimiento de la persona con discapacidad. Y como hay que hacer una red nacional, firmamos un convenio con el SNS para formar profesionales de medicina, psicología y trabajadores sociales para que en los hospitales regionales puedan dar el servicio que CONADE ofrece a la sede central. Porque evidentemente la demanda es muy alta. Usted hablaba, 2022, casi 500.000 personas, pero los estudios que hay de anteriores dan casi un 10% de la población dominicana sufre algún tipo de discapacidad, lo que pasa es que no tiene diagnóstico, no puede identificarlo. Entonces hay que buscar a toda esa población también para identificarla a nivel nacional. Muy bien, pasamos con el eje 4, inclusión educativa, cultural y deportiva. Atención temprana, educación superior, atención preuniversitaria y cultura y deporte. Pasamos a las acciones para que Beni pueda abundar. En materia de educación, ahí tenemos una relación directa con Educación Especial, Lucía Vázquez, el Ministerio de Educación, el ministro Luis Miguel de Camps y todo el equipo, para de alguna manera, que incluso el CAIT es parte de una mesa que tenemos con ellos, el SNS, identificar a la población que tiene discapacidad y certificarlo. Porque el certificado, aunque es voluntario, le abre beneficios sociales que siempre hablamos. Y aprovecho aquí, presidente, para decir, reconocer que en su gestión, en este año, con el Fondo de Niñez con Discapacidad, que antes habían 1.000 o 2.000 personas por año, niños por año, entraron 4.000 niños en el 2025 ese fondo de niñez que está recibiendo para ellos, su familia y poder cubrir su gasto que necesita. Hay otros aspectos, lo dije, diagnóstico y valoración, en inclusión en el sistema educativo. Estamos trabajando en una unidad para dar seguimiento a los casos de inclusión laboral. Hemos trabajado en aulas de apoyo, en lugares donde hay escuela especial, como se llaman, pero en otros creamos aulas de apoyo, que es un modelo donde el estudiante o el niño solamente va si tiene alguna situación de crisis, sobre todo el intelectual, pero que permanentemente está en su aula. Para eso, con la MESID, presidente, gestionamos en Colombia 50 becas para que los profesores aprendan neurodivergencia y estamos tratando de llevarlo a 100 para que los profesores, no importa sean de escuelas especiales o no, manejen la población con discapacidad, que tiene que estar en el aula con los estudiantes regulares y no excluidos como se hacía anteriormente. Bien, pasamos al eje 5, trabajo decente y empleo sostenible. Asegurar su participación en igualdad de condiciones en la administración pública y el sector privado del mercado laboral y fortalecer el autoempleo y emprendimiento en las personas con discapacidad. Pasamos a las acciones del eje 5. Vuelvo al acuerdo con el MAP. Aparte del taller de sensibilización, este año identificamos la necesidad, por ejemplo, Ana Grey Peña, la viceministra, que junto a Sigmund Freud trabajaron bastante este proyecto y el equipo técnico de CONADIS, y creamos un indicador en el MAP, en el SISMAP. Hay indicadores de medio ambiente, hay indicadores de mujer, ahora hay indicador de discapacidad y hay que crear un comité dedicado a inclusión y de accesibilidad en cada institución del Estado
Decirle, presidente, que al día de hoy nosotros hemos dado 126 instituciones reportaron evidencia de cumplir con política de accesibilidad en las instituciones públicas. Y eso, en el indicador del CISBAP, o con hábil otorga, o sea, el cumplir con el indicador de discapacidad, 2.5% del porcentaje general que tienen. Muchas direcciones, muchos ministerios, lo pusimos a correr en junio aproximadamente, y en septiembre cerramos, lograron pasar de color rojo que estaban a verde por el indicador de Conavis. Entonces, eso es fundamental, porque estamos incluyendo el sector público, porque el ejemplo empieza por casa. Un 5% que dice la ley. Entonces, este año, con el lanzamiento del plan, vamos a empezar a trabajar para llevar a que se pueda cumplir el indicador con la inclusión laboral en el sector público. Bien, pasamos entonces al eje 6, promoción, protección y desarrollo social. Sistema de protección social, promoción social, vida independiente, intervención territorial, discapacidad, cuidados y dependencia. Pasamos a las acciones de ese eje, Beni. Sí, nosotros ahí, me paro un poquitico, sí. Hemos trabajado el tema del autismo. Ustedes saben que una ley que se puso en vigencia en el 2023, aunque algunos sectores no se sienten totalmente satisfechos con las acciones, porque evidentemente el reglamento tuvo un retraso, más calendario legal que otra cosa. El CONAVIS ha trabajado con las ASFL, aquí hay 6, 7 ASFL que manejan el tema de autismo y saben que hemos trabajado en dándole mayores recursos para que hagan sus tareas en el territorio del tema del autismo. Es una condición muy reciente, el Estado Dominicano no estuvo preparado por muchos años para dar respuesta y hemos ido poco a poco avanzando en ello. Por eso hicimos, presidente, el Foro Nacional sobre la aplicación de la ley. Nos enfocamos en educación y nos enfocamos en salud. Y eso pudimos sacar políticas públicas para impactar a ese sector con discapacidad. Hicimos en los territorios los foros municipales que permiten a nosotros, a los alcaldes, directores y regidores, pasarle una ordenanza modelo para que ellos sepan cómo hacer política pública de discapacidad en los territorios. Igual también nosotros tuvimos el país, casi 60 municipios y provincias del país, con jornadas de intervención social, con PROPED, Supérate, el Ministerio de la Juventud y las demás instituciones, pero a partir de marzo hicimos la nuestra, CONAVIS para todos. No solamente las personas con discapacidad, hicimos más de 8 a nivel nacional, sino para ellos y su familia. Hay que saber que las personas con discapacidad tienen una familia que impactan. La familia muchas veces no tiene la posibilidad de ir a un médico, de recibir un apoyo económico, el CIUBEN que nos ha acompañado a nivel nacional a levantar data para poner subsidios sociales. Y nosotros, con el certificado que emitimos, decirle que abra el Fondo de la Niñez y abre también a las pensiones. Este año 2025, igual por el Consejo de Seguridad Social, el presidente emitió un decreto y logramos, igual que todos los años eran 50, 60 pensiones, este año salieron 700 pensiones para personas con discapacidad a nivel nacional. Muy bien, antes de pasar a los reconocimientos, que tenemos unos reconocimientos en el día de hoy. Así es. Yo quería también que el doctor Benoit, que está aquí, si puede venir para que explique cómo hemos trabajado con los CAIT, los planes que hay y especialmente la unidad de UITT que ya estamos desarrollando, las que están ya abiertas y a dónde la estamos desarrollando. Gracias, presidente. Y explicar lo que significan las unidades UITT. Gracias, presidente, por la oportunidad que nos da para hablarle a la prensa y a todos aquí presentes. Sí, el nuevo modelo de atención y servicio que tiene el CAI ha venido a tratar esa demanda de asistencia que necesitaban los CAI, tanto en Santo Domingo como en Santiago y San Juan de la Maguana. Y hemos aumentado las tandas. Antes había tandas en la mañana solamente y parte de la tarde. Ahora tenemos tandas mañana y tarde. También tenemos duplicación del personal terapéutico y hemos logrado aumentar las atenciones en Santiago casi alrededor de un 38.95% y en Santo Domingo Oeste, porque se hizo un plan piloto para comenzar con el nuevo modelo de atención y servicio en esas dos sedes, de alrededor de un 35%. Con las UITT, la unidad... Antes de pasar a las UITT, es bueno señalar que el antiguo hospital
de San Francisco de Macorís. San Vicente de Paúl. El San Vicente de Paúl se va a convertir en el CAI para el Nordeste y ya está la planificación hecha y esperamos empezar en enero ya con esa planificación y construcción, que se necesita un CAI para el Nordeste. Y también tenemos uno preparado que está en diseño para el Este. Así es. Sí. Entonces, con la UITT tenemos que son 16 unidades de intervención territoriales terapéuticas distribuidas. Unidad de Unidad de Intervención Territoriales Terapéuticas, UITT. Entonces tenemos 16 distribuidas en toda la geografía nacional, de las cuales 3 están en operaciones, en Sánchez Luperón, Sabana Perdida y Guaricanos. Y en operación y en ejecución tenemos a Santiago Rodríguez, La Victoria y Las Matas de Farfán. Con esto venimos... En construcción. En ejecución, sí, para terminarse. Operaciones que ya están trabajando. Entonces tenemos previsto que para el 2026 iniciar los procesos de ejecución de las demás que nos faltan, el CAI regional en San Francisco de Macorís, y con esto vamos a dar acercamiento a las familias, a los municipios, esas familias que no pueden llegar a nosotros, pues puedan tener acceso a las terapias de mayor demanda con las UITT. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias a usted, presidente. Entonces vamos a pasar ahora, tenemos un reconocimiento a Amelia Brea, actriz. Un aplauso, Amelia, actriz inclusiva. Ayúdamela ahí. Actriz inclusiva, Cristina Francisco, como defensora de los derechos de las mujeres con discapacidad. Una representación del Patronato Nacional de Ciegos. Aplauso. Y en memoria de doña Mary Pérez de Marrancines, recibe su hijo Celso, que está aquí presente también. Igual también, presidente, Odil Villavizar, también la madre azul, como se llama ahora. Correcto. El pedotista, también. Ah, perdón. Sí. Ah, que no. Sí, Odil Villavizar, perdón. Odil Villavizar como madre y promotora del autismo. Sí. Del plan,
Vamos a pedir que pongan el código QR en la pantalla, que es el símbolo, y por donde van a tomar ahí. Queda formalmente lanzado el Plan Nacional de Capacidad 2025-2035. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Beni. Gracias, Amelia. Gracias, doña Odil, Cristina Francisco, el Patronato Nacional de Ciegos y a Celso en nombre de representación y en memoria de doña Mary Pérez Marrancini. Antes de pasar a las preguntas, quiero dar algunas informaciones ya referentes a la Navidad. En el día de hoy inauguramos la Villa Navidad en el Centro Olímpico, que ya se ha convertido en una tradición del Banco de Reservas a las 7 de la noche. También la brisita navideña, en lo que es la parte de las transferencias, empiezan a realizarse ya o se realizarán el día 4 de diciembre de esta semana, y el doble sueldo también navideño el día 5 de diciembre, como lo habíamos anunciado. Y recuerden llevar a sus familias a Villa Navidad a partir ya de mañana, que estará abierta para toda la población dominicana. Y mañana estará también Villa Navidad en Santiago, en el monumento. Así que pasamos a las preguntas. Gracias. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los presentes. Yo soy Paola Mateo de Telenoticias Canal 11. Empezando por Estados Unidos, presidente, el acuerdo anunciado en donde se autoriza el uso de espacio aéreo de la isla y de la base aérea, pues ha tenido rechazo. Su parecer sobre ese rechazo y si podría abundar un poquito sobre el alcance de este acuerdo y confirmar la fecha límite. Se dijo que hay un tiempo que es limitado, pero imagino que debe haber una fecha. Sí, como dijimos anteriormente, es un acuerdo que fue firmado en el año 1995 por el gobierno de esa fecha y después confirmado su protocolo en el 2003, y es para combatir el narcotráfico, especialmente la interdicción aérea y marítima. Esto nos va a ayudar bastante, junto con la Armada Dominicana y la información especial y tecnológica. Y como también se dijo el día de que se firmó, el pasado miércoles, tiene una duración hasta abril, o sea que es temporal hasta abril del próximo año. Buenas tardes, presidente. Paula Cabral, del diario El País. Mi pregunta es sobre una denuncia de dueños de supermercados que ellos dicen que el Ministerio de Industria y Comercio pretende aumentar lo que es los aranceles a las galletas en un 87%, sobre todo ahora en esta época de Navidad, y también importante, presidente, la merienda del Colegio de los Niños. ¿Perdón, la qué? La merienda del Colegio de los Niños, presidente, las galletas son muy útiles. Perdón, excúsame que no te escuché. Mira, yo me enteré de esa situación en el día de hoy. Nosotros le vamos a dar seguimiento para que tomar las medidas apropiadas en ese sentido. Pero me parecen esos anuncios que están fuera de lugar, con unas tasas que no se corresponden. Pero te repito, eso lo vamos a estudiar y siempre tomaremos las medidas que sean favorables para el pueblo dominicano. Wilson Mejía, de CDN. El día de ayer, señor presidente, la Fuerza del Pueblo realizó una marcha de una serie de críticas de que el país está sumergido en una profunda crisis que solo en el 28 se puede resolver cambiando el actual gobierno. Su parecer acerca de esta marcha, que hasta la Junta se pronunció hace poco de ella. Y los visitantes discapacitados que están acá también quieren saber si el día 3 de diciembre podrán recibir algunas pensiones especiales. Pues esa última parte, sí.
Sí, Alexis. Hemos estado trabajando, el director ejecutivo y quien les habla, en el Consejo Nacional de Seguridad Social para, como dijimos, que este año logramos 700 pensiones. Tenemos ya unas cuantas importantes identificadas. Me gustaría que abunde un poco más en ese tema. Sí, históricamente en el país las pensiones solidarias por este concepto solamente llegaban a unas 40 o 50. Y gracias a la intervención de nuestro señor presidente, a partir de este año se han comenzado a cosechar, como en este año, 700 pensiones. Ahora bien, ustedes saben que esto es un proceso que va paso a paso. Esperamos y aspiramos a que sigan llegando más pensiones. Lo único que tenemos es que tener la paciencia para esperar. Hemos esperado mucho y gracias ahora que hemos visibilizado la discapacidad en este país, lo que era antes algo que a nadie le importaba, para ser exactamente correcto, nosotros, bajo la presidencia del señor Luis Abinader, hemos dado la cara y hemos visibilizado este concepto. Ustedes pueden esperar el apoyo del gobierno en ese sentido. Sobre el otro tema, son temas de oposición. Es la oposición que hace oposición. Hola, buenas tardes. Soy la Paniagua del periódico Hoy. Señor presidente, a propósito de las exigencias y los reclamos de exención salarial, a mí me gustaría saber, o no me gustaría saber, sino quiero saber, porque se está rumorando que ya para enero usted tiene planificado proceder con lo que es la reforma fiscal integral, o sea, que tiene un grupo ya de economistas y de expertos trabajando en eso para proceder, de manera que no se aumenten impuestos a las áreas que ya están, que ya lo tienen, sino buscar en otras áreas de manera que se puedan recaudar los recursos. Creo que son 25.000 pesos, 25.000 millones, y también buscar un poco más para cubrir los gastos que se requieren para seguir avanzando en el país. No, yo creo que lo que hubo ayer fue una recomendación de la ASI, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago y la zona norte, y eso fue lo que pasó ayer, que hicieron una recomendación. Y el ministro de Hacienda ha hablado sobre ese tema ya en varias ocasiones. El ministro de Hacienda ya habló sobre esos temas en varias ocasiones. Buenas tardes, señor presidente, y a los demás presentes en esta sala. Hace poco fue celebrada aquí en el país la 81ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, y destacaron el clima de libertad de prensa que hay en la República Dominicana, las garantías para la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Sin embargo, desde ese tiempo tenía pendiente hacerle la pregunta: ¿qué ha pasado con la controvertida ley del DNI? Recordamos que esa ley recibió muchísimas críticas de diferentes sectores, sobre todo por el artículo 11, que autorizaba a cualquier autoridad para que pidiera información, incluidos los periodistas, sobre cualquier tema, sin que esto fuera autorizado por un juez. Esa ley fue sometido un recurso al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional la declaró no conforme con la Constitución por el hecho de que no fue aprobada con el mecanismo adecuado, que era una ley orgánica, y fue aprobada como una ley normal, que requiere una mayoría calificada. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿ya fue elaborado un proyecto de ley por expertos, especialistas en esa materia? ¿Cuándo usted pretende someter ese proyecto de modificación a esa ley, la 125, al Congreso Nacional? ¿Si lo hará el 27 de febrero? Nosotros hemos estado trabajando para llevar que sea un proyecto de consenso. Como tú sabes, eso se lo dimos a la misma, sobre la última pregunta, a la misma ley al mismo sector de la sociedad de diarios, para que hicieran ese proyecto de ley. Y en cuanto al DNI, se hicieron las modificaciones del lugar, como ya tú mismo respondiste.
Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Stephanie, de Diario El. Mi pregunta es si usted considera justo que un cambio en la modalidad de cápita para las ARS, como el que aprobó recientemente el Consejo Nacional de la Seguridad Social, pueda beneficiar a las ARS más grandes y llevar a la quiebra a las medianas y pequeñas. Varias de las ARS piden que esto se revise con mayor profundidad y que sea una resolución con un verdadero consenso. ¿Qué opinión tiene al respecto? Muchas gracias. Yo pienso que esa resolución se estudió bastante, es igual a la que hay en el 95% de los países, pero siempre es bueno escuchar a las otras partes, creo que se habían escuchado también, siempre nosotros tratamos de hacer todo de consenso, pero repito, la forma en que se aprobó es la misma que hay casi en todos los países del mundo, la misma fórmula que hay en todos los países del mundo, pero siempre escucharemos también a todos los demás, a todas las demás ARS. Saludo, presidente. Wilkin de la Cruz, de Noticias SN. Mi pregunta es la siguiente, está relacionada con la del compañero. En la manifestación de ayer, al concluir el evento, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó que el gobierno estaba quebrado, supuestamente por los préstamos que su gestión ha tomado. Me gustaría conocer su parecer sobre esa afirmación que hizo Leonel Fernández. Y la otra es que él enlistó una serie de artículos de primera necesidad que alegadamente durante su gestión han aumentado entre un 50 y un 100%. Muchas gracias. Yo repito, nosotros tenemos que felicitarnos que en este país hay democracia y hay oposición. Esa es la oposición. Dígame algo en que la oposición ha felicitado al gobierno. Entonces es normal esas cosas, tenemos que acostumbrarnos a que hagan oposición y hagan sus quejas, es normal. Muy buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es María Jacobo y soy fundadora de varias organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos, donde por más de 10 años hemos venido trabajando con el tema del autismo y fundamos la primera Cámara de Comercio por la Neurodiversidad. Y hemos creado ecosistemas de trabajo con el tema de la empleabilidad. ¿Perdón, de la? En la empleabilidad de dichos Correcto, jóvenes. sí, que no lo escuché bien. En la República Dominicana, las familias aún no tienen una ruta clara, desde diagnóstico, terapias, escuela, empleo. Todo parece estar como fraccionado o desconectado, haciendo el sistema para usted y el gobierno más costoso y, basado en nuestra experiencia, menos efectivo. Mi pregunta es, ¿cuál es el presupuesto real asignado para dicho plan que comienza hoy, para la educación inclusiva y sobre todo para que esto perdure? Que no sea solamente una iniciativa de ahora, sino que se convierta en una política de Estado. Su gobierno hoy tiene la oportunidad de cambiar la vida de muchas familias a largo plazo y se lo agradezco por esta iniciativa. ¿Cómo piensan ustedes implementar esto cuando lo que escuchan las familias es que no hay recursos? Sí, muchas gracias. Le vamos a responder. Sí. Quiero destacar, María Jacobo, una profesional del área que trabaja a nivel mundial con el tema autismo y su preocupación es nuestra ocupación. Y efectivamente, desde que llegamos al CONADIS, con mandato del presidente, siempre he dicho, me tocó trabajar como viceministro en el reglamento, la ley 3423 sobre autismo, y ahora me toca supervisar de que la misma pueda tener la funcionalidad. Hubo una situación que en el 2024-2025 el reglamento entró después que estaba aprobado el presupuesto nacional y no se pudo consignar directamente. Ya el presidente ha hablado en otras ocasiones sobre la posibilidad y la identificación y pasamos vía el ministro de la Presidencia, Ciudad Paliza, una serie de recomendaciones tanto en salud, educación y protección social para apoyar el sector de autismo tal como establece la ley. Pero yo quiero brevemente que Catherine Rodríguez, la directora técnica que trabaja el tema con nosotros, exponga lo que hemos estado haciendo el CONADIS y el gobierno para apoyar a la familia con discapacidad en autismo. Pero es bueno saber también que lo hemos hecho y quizás tú lo dijiste, se ha hecho en diferentes instituciones, a través de fondos de diferentes instituciones, no se ha concentrado y quizás así no se ven los recursos. Siempre tú sabes que es necesario más y vamos a tratar siempre de hacerlo, de buscar recursos, que no es fácil, pero tratar de buscarlo más una causa tan necesaria.
Bien, buenas tardes a todos y todas. Justamente ese es el objetivo fundamental del Plan Nacional de Discapacidad, es articular esfuerzo, es unir esfuerzo, es que todos vayamos con una misma meta, porque ciertamente hay acciones, pero se van dando desde diferentes sectores, desde diferentes instituciones, pero no estamos trabajando juntos el mismo camino. Entonces justamente eso es lo que busca el Plan Nacional de Discapacidad, que todos nos acerquemos a esa meta. Y obviamente esta mañana hablábamos de cómo vamos a hacer ese monitoreo y evaluación, donde vamos a sentarnos en las comisiones permanentes de trabajo con todas las instituciones gubernamentales, pero también con sociedad civil, donde tenemos varias asociaciones que trabajan específicamente con autismo aquí, que reciben fondos gubernamentales para sus procesos y programas, porque sabemos que el gobierno no puede solo, sino que necesita la mano de las asociaciones sin fines de lucro para poder llegar a la comunidad y para poder tener los programas de rehabilitación, de acompañamiento a la familia, de terapias, entre otros. Existe también lo que es el presupuesto participativo, es importante entender esto. El presupuesto de discapacidad no es solo, y bueno, veo personas aquí de presupuesto que justamente nos miran, el presupuesto de discapacidad no es solo el que tiene CONADIS, porque presupuesto tiene un presupuesto para discapacidad, SIUBEN tiene un presupuesto para discapacidad, la Oficina Nacional de Estadística, es decir, cada una de las instituciones dentro de su planificación tienen partida presupuestaria para discapacidad. Ahora lo que hace falta es justamente la articulación, como tú dices, para ir un poco más rápido y ser más efectivo en lo que trabajamos. Y más eficiente. Y en el caso de los CAIT ese proyecto de la OITT, hemos incrementado el presupuesto y lo hemos distribuido para que las familias no tengan que desplazarse. Y eso es obviamente con mucho mayor con más presupuesto. Saludo, presidente, del medio Panorama, Juan de Dios. Recientemente usted estaba en Santiago, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago le hicieron un reconocimiento y ahí usted impartió una conferencia. Y ellos dijeron que nunca antes un gobierno había invertido tanto en Santiago. Las obras que ha realizado su gobierno han sido más de 223 obras. Se ha invertido más de 200 mil millones de pesos en Santiago. Las inversiones que podemos decir, el saneamiento del arroyo Gurabo, también está el remozamiento de los 10 hospitales de los 10 municipios, está también el Monoriel de Santiago, está también, estamos hablando de que usted habló de la carretera del Ámbar que se va a iniciar. En ese sentido, presidente, ¿cuál ha sido su impacto en esa conferencia que usted dio allá en Santiago, reconociendo que Santiago representa más del 30% de la economía dominicana con la región del Cibao? Sí, en la región norte representa alrededor del 40% en población y un poco más también en términos económicos. Santiago tenía una subinversión por muchos años, una subinversión que no iba en relación con la importancia económica ni de la ciudad ni de la provincia, y nosotros lo que hemos hecho es justicia. Tú mencionaste algunas, son mucho más obras también, porque si estamos hablando de la circunvalación, por ejemplo, de Navarrete, que es la circunvalación, se puede decir, de la línea noroeste también. Vamos a inaugurar en los próximos días también la reconstrucción de la carretera a San José de las Matas, a Sajoma, que es sumamente importante, y muchas otras obras también. Allá. Pero no solamente Santiago, en esa conferencia que tú mencionas, nosotros hablamos de que estamos creando en todo el país diferentes regiones de oportunidades. Y mencionábamos el caso de Pedernales, mencionábamos el caso de Montecristi. Por ejemplo, en Samaná se están hoy con alianza público-privada construyendo dos puertos turísticos que va a dinamizar la economía, especialmente en el sur. Uno en el mismo pueblo de Samaná, que se combina con el malecón, que eso está quedando muy bonito, y el otro en Arroyo Barril, donde ellos afirman que van a tener más de 500 empleados directos y mucho más indirectos. Pero si nos vamos también por la extensión de Miche, que es la extensión también del área del este, también es otra área de oportunidades. O sea, no es solamente Santiago, sino que estamos tratando de, en lo posible y con las limitaciones que tienen los gobiernos, de repartir la inversión en todo el territorio nacional. Sí. Buenas tardes, presidente. Juan Francisco Mora Herrera, Canal 27 RNN. El presidente ha ratificado, reiterado, de que a partir del 5 de diciembre comienza a dispensarse
el económico de lo que es el doble sueldo. Queremos saber si también ya se ha establecido un plan para mantener la seguridad, sobre todo que sabemos que los antisociales también aprovechan esta fecha para trabajar de manera deshonrosa en ese sentido, y también qué representa la gracia navideña para la diáspora que viene ahora también en el mes de diciembre. Sí, el Plan Nacional de Seguridad que se hace todos los años, me parece que lo vamos a lanzar en esta semana. Bueno, aquí está la ministra. Si tú quieres, Faride, puedes informarla. Está la ministra de Interior. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. El día 3, efectivamente, pasado mañana, a las 9 de la mañana, desde el Palacio de la Policía Nacional, estaremos lanzando lo que es el operativo de Navidad. Como ustedes saben, esto conlleva un desplazamiento de una gran cantidad de agentes que se integran a las labores de patrullaje de manera disuasiva para prevenir no solamente el crimen, sino también el auge del conflicto social en las fechas festivas. Aquí se anunciará la cantidad de agentes policiales que tendremos en el territorio, que van a ser el doble de lo que pusimos a disposición el año pasado, porque hemos agregado también a los nuevos agentes que se han graduado dentro de la reforma policial. Tenemos un nivel de supervisión enfocado en el mapa de calor y las incidencias que a través del parte diario y de la fuerza de tarea de todos los lunes vamos dando seguimiento para poder garantizar que haya seguridad en estas Navidades a pesar de las festividades y a pesar de la dinámica comercial que se da en ellas. Así que esperamos también que los ciudadanos, y hacemos un llamado como siempre, a que disfrutemos con comedimiento y con responsabilidad y ejerzamos nuestra ciudadanía con la mayor responsabilidad posible, de acuerdo a las normas establecidas, para poder entre todos garantizar una mayor convivencia. Sí, en el caso de la gracia navideña es de $5.500 para nuestra diáspora, que nunca es suficiente realmente agradecerle todo lo que hace la diáspora dominicana y cómo ayuda al desarrollo de nuestro país. Así que en ese sentido lo vamos a hacer y esperamos que vengan todos los que puedan, dominicanos que están en el exterior, a visitar a sus familias, a su gente, porque aquí lo queremos y queremos siempre que disfruten de su querida patria. Señores, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. El presidente Luis Abinader da por terminada la semanal con la prensa para continuar con otros compromisos de su agenda del día. Estamos agradecidos de que nos hayan acompañado, como ya es costumbre, cada lunes.